Gracias, muy amables chicos. Bueno, creo que estamos aquí para aprender. La idea del doctor Macena, quiero decirlo así, ha sido maravillosa, ¿no? Porque yo creo personalmente que nuestra comunidad hispana, como tiene menos años que otras comunidades aquí en Estados Unidos, debe trabajar más en el área del liderazgo. Debemos aprender a ser más profesionales cuando realizamos el liderazgo, porque si nosotros vamos a trabajar en una compañía o en cualquier lugar afuera, se espera que seamos profesionales, ¿verdad? ¿Cuánto más para Dios? Debiéramos prestar el mejor servicio para Dios y para su obra. Felicitar y obviamente al doctor Macena, agradecido, él nos acompañó dándonos seminarios de liderazgo y misión para más de 800 líderes en Ocean City, en un evento del Ministerio Hispano de Potomac. Hizo un gran trabajo allí, así que gracias, pastor, por eso. Tenemos aquí algunos colegas pastores del Ministerio Hispano de Potomac, agradecido por el support, muchachos. Hay un extra después de esto, un almuerzo especial por ahí, ¿ok? Amén, gloria al Señor. Yo voy a trabajar el tema en el liderazgo, lo que es el autocontrol emocional y la adaptabilidad. Son dos partes importantes. Personalmente creo que son dos áreas que nosotros podríamos destacar y profundizar muchísimo. Creo personalmente que la parte, como decía el doctor Cortés Jr., y ya te dije doctor, ¿no? Porque tú eres doctor. Ya casi. Bueno, ya eres doctor. El tema de la parte emocional en el trabajo como líderes es una de las partes más importantes, a la vez la más desafiante. Yo creo personalmente que es desafiante poder trabajar emocionalmente correcto. A la vez cuando trabajamos con voluntarios y no voluntarios y trabajamos de muy cerca y muy apasionados, surgen muchas situaciones de aspereza. Cuando estamos trabajando en el liderazgo es muy común que se generen incomodidades. Por eso debemos aprender también a saber conocernos personalmente. Y aquí voy a ir a la primera diapositiva. Autoconciencia. Creo que es importante que nosotros como líderes podamos comprender cuáles son nuestros desencadenantes y las respuestas emocionales. Todos tenemos algún trigger cuando trabajamos en el liderazgo, porque muchas veces tiene que ver con experiencias del pasado. Entonces, cuando estamos trabajando como líderes, sabemos que hay eso ahí que me va a molestar. Voy a poner un ejemplo rapidísimo. Estoy dando campaña en una iglesia esta semana. Un hermano anoche se me acerca al final, cuando yo voy a la puerta a saludar a las personas que van saliendo, y le digo a una de las personas, bueno, lo saludo, era una visita, lo invito para el día siguiente, ¿no es cierto?, etcétera. Uno lo hace con mucho amor y cariño, y veo a un hermano y me dice, pastor, ya se fue esa visita, esa familia. Sí, le digo, ya lo saludé. Y le dijo que vengan mañana, ¿verdad? Pero así como diciendo, ¿no será que se habrá equivocado? Y claro, uno como líder podría decir, maestro bueno, ¿por qué me dices esta incoherencia, no? Y pudiera salir un tigre de adentro, que a veces hay que controlarlo al tigre, ¿no? Por eso debemos entender cuáles son nuestros desencadenantes como líderes. Cuando aprendemos a conocernos nosotros, podemos ejercer el autocontrol emocional, que obviamente no quiero hablar solamente del lado humanístico del liderazgo, sino que involucrar lo que tiene que ver con la oración, porque la oración es una clave importante al ser líderes. Cuando nosotros oramos, descargamos en Dios nuestra ansiedad, descargamos en Dios nuestra imperfección, nuestras debilidades, y Dios nos va a llenar con su espíritu para que podamos ser mejores líderes. Obviamente hay una parte que yo debo hacer también en lo personal, que no es solo buscar de Dios, sino aprender a conocerme como persona. Aprender a entender cuáles son las situaciones del pasado que pueden afectarme en el presente. Y esto es totalmente importante cuando se ejerce el liderazgo, porque a veces mis expectativas hacia los demás son mucho más altas de lo que los demás pueden dar. Y ojo, a veces ni yo puedo dar o cumplir con las expectativas que tengo de los demás. Por eso, aprender a conocernos como líderes, eso es muy importante. De paso,
Si usted sabe cuáles son sus desencadenantes, usted va a evitar grandes problemas liderando en su iglesia, en la comunidad donde usted esté ejerciendo el liderazgo, que vuelvo a decir, gracias a Dios por estas cosas para nosotros los hispanos, estos eventos de liderazgo, debiéramos tenerlos un poco más seguido, quizás, Pastor Macena, no digo todos los meses, pero por lo menos 2 veces al año. Porque como hispanos debemos crecer mucho más en esto, porque tenemos una misión en este país, que no es haber cruzado el río. La misión en este país es terminar la obra. Y Dios necesita líderes preparados, como decía el doctor Macena en una de las diapositivas, una cita de la hermana Juárez, que debemos aprender diariamente a ser mejores líderes. ¿Ok? Estoy hablando de 5 palabras, así que vamos a la segunda. Resiliencia, esto es sumamente importante. Es muy importante. Es más, algunos por la experiencia de vida tienen la experiencia de ser resilientes. Esto es como sobreponerse a una situación difícil, desafiante, frustrante. Yo creo que todos nosotros debemos aprender, vuelvo a decir, a dejar cosas atrás. Si nosotros como líderes trabajamos desde el pasado, nunca vamos a poder ejercer un futuro beneficioso para quienes nos están siguiendo. ¿Me comprende? Por eso la resiliencia es un punto importantísimo como cuando trabajamos como líderes. Aprender a superar los reveses y las circunstancias cambiantes demostrando resiliencia frente a los desafíos. Y alguien aquí podría decir, pastor, yo no tengo esa área de resiliencia. Cuando me frustro me caigo y ya no me quiero levantar más. O cuando me enojo me voy. Ustedes vieron esa gente que esto no me gusta, me voy. Como los niños, ¿no? En el supermercado que patalean cuando los padres no le quieren comprar algo. No sé si ustedes alguna vez han escuchado eso. Creo que ninguno de nuestros hijos está en eso, ¿verdad? O nietos. Pero esto sucede. Aprender a sobreponerse. O sea, cuando usted recibió el golpe que no esperaba, o el cambio que no esperaba en lo que estaba liderando, de repente todo venía bien, sabía la visión, usted sabe hacia dónde va, vamos a llegar allí, amén, gloria al Señor, pero a mitad de camino el diablo le puso una piedra y ahora se frustró y empieza a pensar en forma negativa, porque usted va a decir, no lo vamos a lograr, no, esto no va a suceder. Esto no lo vamos a poder superar. Usted empieza a pensar así. ¿Por qué? Porque no estaba dentro de su esquema. Pero ahí es cuando tiene que ser resiliente como líder. Ahí es donde tiene que sacar la fuerza de lo profundo. Vuelvo a decir, no quiero recalcar el tema de la oración, el estudio de la Biblia, no estoy evitando nada de eso. Estoy hablando ahora de usted, ser humano, como líder. Primero aferrarse a Dios, buscar consuelo en el Señor, fuerzas en el Señor, porque Él nos da nueva fuerza, ¿verdad? Y eso es una bendición. Y usted como líder, aprender a sobreponerse a las situaciones negativas. ¿Se comprende? Por eso, porque recuerde que todo líder tiene un seguidor. Entonces el líder es el primero que tiene que sobreponerse para que el seguidor siga el ejemplo. Vamos a la siguiente palabra, empatía. Y esto es fantástico. Empatizar con las emociones y perspectivas de los demás. Los líderes fomentan la confianza y la comprensión dentro de sus equipos, promoviendo una cultura de apoyo y colaboración. La empatía es importante. Algo nombraba recién el doctor Cortés. La empatía, entender la situación de los demás. Ser empático a las cuestiones de los demás. Usted está teniendo seguidores que tienen emociones y perspectivas también personales. El líder tiene que aprender a empatizar con quienes lo están siguiendo, porque esto genera confianza dentro del equipo. Nadie lo va a seguir si no confía en usted. Sépalo. Al principio lo van a empezar a seguir, pero cuando se empezaron a frustrar y perdieron la confianza, no lo siguen más. Ahí quedó solo. Sucede en muchos casos. Iglesias que comienzan, que se plantan y a los años se terminó. Ya no hay confianza, no hay conexión. Se perdió uno de los puntos muy importantes, que es la empatía. Flexibilidad. Y aquí estamos hablando ahora de la parte de la adaptabilidad. Y son 2 diapositivas, esta y la próxima. Nosotros como líderes tenemos que aprender que estamos en un mundo cambiante.
¿Cuántos de ustedes tienen un celular? Levante la mano si tiene un celular o el celular. Creo que la mayoría, ¿no? Cuando el doctor Macena pone allí el QR code apuntando, ¿no? Otros sacando fotos. ¿Por qué? Porque tenemos celulares. ¿Cuántos tienen un watch inteligente, un Apple Watch, un Samsung, que es de segunda calidad, pero de todas maneras... No, mentira. Bueno, yo soy un Apple, ¿ok? Apple guy, ¿ok? ¿Qué quiero decir con esto? En el mundo, y ustedes van viendo que los carros eléctricos están apareciendo cada vez más. ¿Lo ven así? El carro más vendido en el mundo en el 2023 fue el Tesla Y. ¿Ok? Why, I don't know. Pero fue el Tesla Y el más vendido del 2023. El mundo está dando un giro. Entonces el líder tiene que entender en el mundo que vive. Y aquí me voy a tomar un pequeño comercial, doctor Macena, por la realidad que vivimos nosotros, porque hay algo que ustedes dijeron, chicos, que es verdad. Yo peleo mucho por la inclusión de la segunda y tercera generación en las iglesias ya establecidas. No sacarlos de ahí y llevarlos a cualquier lado, sino que los líderes locales entiendan que ellos tienen que darle lugar a los chicos, porque son los hijos, son nuestros hijos. Cuando yo hablo de la inclusión de los jóvenes en la iglesia, en el liderazgo, no estoy hablando del que está cruzando, caminando la calle allá. Estoy hablando de los hijos de los hermanos, porque la iglesia se va a morir en 10 años si ese cambio no se realiza ahora. Y se lo estoy anunciando y no como profeta, ¿ok? Pero si su iglesia murió en 10 años, tiene que ver porque ya los líderes solo llegan en silla de ruedas o con bastón. Sépanlo, ¿ok? Y aquí quiero decir algo que creo que es importante. Cuando entendemos el cambio, tenemos que estar abiertos a poder incluir a los jóvenes con muchas ideas que ellos tienen. Y acá hay algo importante, porque si ustedes se fijan, y la que va a venir ahora, que es la coherencia, va a reforzar esta, ¿ok? Pero hay algo que nunca cambia, son los principios. Pero las formas deben cambiar. Por eso el líder también debe entender que está en un mundo cambiante. Nosotros trajimos a nuestros hijos aquí o nacieron en este país. Y cuando nuestros hijos quieren ser parte de la iglesia, le decimos no, porque la iglesia se hace como en mi país. Pero papá, estamos viviendo en Estados Unidos de Norteamérica, pero este es un pedacito de mi país, acá se vive así. Entonces, ¿qué pasa? Los chicos después de los 18 años se van. No quieren saber más nada con la iglesia, porque la iglesia tiene que ser como en el país donde ellos viven. Y si nuestros hijos viven acá, ¿de quién es la culpa? Nuestra, ¿ok? Entonces, el líder entiende, acepta el cambio y la incertidumbre con una mentalidad flexible. El líder es flexible. El líder sabe que tiene que acomodar sus estrategias. A veces cambiar un poquito el enfoque, que afrontan situaciones en evolución. Porque, hermanos, amigos, pastores, colegas, el mundo está en evolución constante de cambios, ¿no? Y algunos que no han leído mucho en su vida, yo digo la palabra evolución y dicen, ¿y dónde está el creacionismo? No, yo no estoy hablando de eso, ¿ok? Estoy hablando de que todo está en evolución, en cambio, ¿ok? No es más que mirar alrededor o mirar nuestro teléfono. ¿Cuántas cosas hacemos con el teléfono? ¿Cuántos pagan algo con el teléfono, con la billetera digital? Yo lo hago. Y puede acercarlo hasta para cargar gasolina. Clic, pone el teléfono ahí. Al rato se va a conectar el corazón al teléfono también para que podamos vivir. Y termino con esta, la coherencia. La coherencia, y esto es importante. Si bien son adaptables, ¿ok? Porque hablamos de la flexibilidad, los líderes también mantienen coherencia, escuche bien, en sus valores, principios, procesos de toma de decisiones, porque nosotros los hispanos somos muy impulsivos en tomar decisiones. No calculamos. ¿Recuerdan la parábola que Jesús dice que había que calcular si tenía todo el material para la construcción? A veces nosotros decimos, no, porque vamos a ir allá, ¡vámonos! Y allá, ¡pum!, contra la pared. Porque no entendemos que hay que hacer un cálculo previo. No solo de la energía que vas a usar, sino de la consecuencia que va a generar tu decisión. Y después lloramos sobre la leche derramada. No sé cuántos escucharon alguna vez eso.
Lo que brinda estabilidad y confiabilidad en medio del cambio. Para que tus seguidores te sigan con confianza, que este es el punto principal, ¿ok? Para que te sigan con confianza, tienes que mostrar estabilidad. Pero para mostrar estabilidad en el medio del cambio, cuando tú estás moviendo tus métodos de manera diferente para llegar a la misma meta, solo que eres un líder flexible, que es una de las características principales de un buen líder. Tú eres flexible, vas cambiando el método, pero la gente tiene que seguir confiando en ti. ¿Cómo siguen confiando en ti? Cuando tú das la vida por los valores y principios y tienes la inteligencia de tomar decisiones en base a un proceso. No en base a un ímpetu, ¿no? De repente lo quiero hacer y lo vamos a hacer. Vamos a juntar la ofrenda. Hermanos, somos 50, pero el Señor nos puede dar para comprar ese templo de $5 millones. Así que todos empoderados, amén, gloria al Señor. Y ahí el líder se siente empoderado. Y pasan a juntar la ofrenda, $2.200. Estaba la fuerza, estaban las ganas, pero el líder no calculó cuáles eran las consecuencias de la supuesta estrategia que estaba queriendo implementar. O sea, el líder flexibiliza, se acomoda, pero a la vez da seguridad a quienes están siguiéndolo. ¿Por qué? Porque respeta valores y principios que son incambiables y tiene un proceso en la toma de decisiones. Y seamos inteligentes, porque algunas decisiones, por más que usted piense como líder que son fantásticas, no lo son así. Reúnase con gente que le pueda llenar el oído de buenos consejos. A veces te van a decir cosas que no van a servir, lo descartas. Pero a veces te van a decir cosas muy útiles, las implementas. Como dijo Pablo, escuchar todo y retener lo bueno, ¿ok? Entonces, todo líder inteligente trabaja con estas 5 características. Las nombro rapidito nomás para cerrar. Autoconciencia, resiliencia, empatía, flexibilidad y coherencia. Estos 3 libros le dejo para alguien que quiera profundizar más en el liderazgo. El primero es un autor que está siendo cada vez más fuerte en nuestra iglesia. Es un autor adventista, es tremendo libro. Lo he leído, me fascinó ese primer libro. Daniel Goleman, aquí el doctor Norton posiblemente nos va a hablar un poquito más de eso, inteligencia emocional. Y el último tiene que ver con cambios, entender cambios, cómo hacer los cambios y cuál es el momento de hacer el cambio. ¿Ok? Muchas gracias, chicos, muy amables.